Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto al maestro Santiago Aguirre Espinosa. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y pues es una de las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos más reconocidas, más prestigiadas. Y que queremos conversar con él sobre diversos asuntos, entre otros este anuncio que hizo la presidenta electa de México de que respalda la propuesta del presidente López Obrador de pasar la Guardia Nacional de los mandos civiles, como está en este momento previsto por la ley, a mandos militares y entre otros asuntos. Santiago Aguirre, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y buena tarde también a todo el auditorio. Gracias, Santiago. Te saluda Rubén Martín y estamos agradecidos que aceptes conversar con nosotros. ¿Qué opinas de esta pues ratificación de esta propuesta que hacía el presidente y ahora que la hace suya la presidenta electa? Y además en rueda de prensa el día de ayer dice que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no es militarización. ¿Cuál es tu opinión, Santiago Aguirre? Sí, muchas gracias. Creo que en este tema que tiene que ver con el papel del ejército en la vida pública mexicana, hace tiempo que estamos más allá de la discusión de cómo nombrarla. Lo de menos es si se le nombra militarización, militarismo o de otra manera. Lo primordial es señalar que desde hace lustros y de forma inédita en este sexenio que está por concluir, se ha venido incrementando de manera muy notoria el poder militar en México y que eso ha ocurrido sin que se diseñen paralelamente contrapesos y controles civiles externos robustos. Lo que hemos tenido este fin de semana es la confirmación de que el próximo gobierno hará suyo el proyecto de adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Como sabemos, la Guardia Nacional fue creada en 2019 a partir de un consenso democrático entre todas las fuerzas políticas que se logró gracias a que se garantizó que se iba a preservar su carácter civil, su mando civil y la doctrina civil en su conducción. Muy rápidamente esto se fue desdibujando en los hechos y la Guardia quedó muy impregnada por la impronta militar. El mando que se designó era de extracción castrense, por ejemplo, y para 2021 el presidente de la República ya había empezado a hablar de hacer una reforma legal para entregar la Guardia a la Sedena. Esta reforma se concretó finalmente a finales del 2022. Fue una reforma a la ley de la Guardia Nacional, que sin embargo fue impugnada vía acción de inconstitucionalidad por una minoría parlamentaria, de suerte que en abril de 2023 la Suprema Corte de Justicia declaró que era inconstitucional adscribir la Guardia Nacional a la Sedena porque la Constitución afirma que debe tener carácter civil. En respuesta a esa resolución de la Suprema Corte, lo que vino después fue el anuncio de que se iba a llevar a las urnas este tema, se iba a buscar tener una mayoría calificada para poder aprobar el cambio constitucional necesario, y no solo eso, sino que el 5 de febrero de 2024 el Ejecutivo presentó en este paquete de reformas que conocemos como el Plan C, una iniciativa para cambiar la Constitución y entregar la Guardia Nacional a la Sedena. Esa es la que hoy parece ser retomada por la virtual presidenta electa, y si esto se materializa a partir de octubre, sería una reforma regresiva y muy preocupante, porque en los términos en que la presentó el Ejecutivo el 5 de febrero, el cambio no se limita a adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, sino que incluye trastocar otros aspectos relevantes como ampliar el fuero militar para los elementos de la Guardia Nacional, permitir a la Guardia Nacional realizar la investigación de delitos a nivel federal y modificar el artículo 129 para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cualquier tarea que se les encargue por Ministerio de Ley y no únicamente en aquellas vinculadas con la disciplina castrense como hoy señala la Constitución. Entonces estamos en un momento preocupante que viene a consolidar un proyecto que viene de años y ojalá que haya una discusión profunda en el Congreso de la Unión a partir del 1 de octubre.
¿Tenías alguna expectativa tú en el centro Miguel Agustín Pro de que Claudia Sheinbaum hiciera un viraje en esta política, digamos, que ha fortalecido el poder militar en el actual sexenio, Santiago? Creemos en el Centro PRO que era difícil esperar un viraje de 180 grados. El plan C se había llevado a las urnas, la virtual presidenta electa había expresado ya su simpatía con esta opción, pero creo que a todos nos ha sorprendido que se retome en sus términos un paquete de reformas constitucionales que aún no sabemos bien cómo se redactó, en qué condiciones, qué grado de participación tuvo el equipo de la virtual presidenta electa en el mismo, etcétera. Sobre todo cuando vemos que en el caso de la reforma judicial o de esta reforma son cambios muy profundos que incluyen aspectos que van a generar más problemas que soluciones. Entonces, no esperando un viraje completo, sí cabía, creo, y ojalá que todavía quepa, la expectativa de que se introduzcan matices y que no se apruebe en sus términos el paquete legislativo del 5 de febrero. Así es. Y en términos como de balance del actual sexenio, ¿cómo valoras la relación del presidente López Obrador con las instituciones militares, con el poder militar, Santiago Aguirre? Nosotros lo que hemos monitoreado son más de 10 cambios legales de muy profundo calado que representan un incremento en el poder militar sin controles civiles externos y sin contrapesos, que eso es lo más grave, que no se están generando suficientes esquemas de rendición de cuentas y muchas de estas reformas son cheques en blanco al poder militar, en el que sin duda hay elementos que realizan su labor con honestidad y patriotismo, pero como cualquier institución, cuando no hay controles, se va a propender al abuso. Y al mismo tiempo, sí distinguimos que las más graves violaciones a derechos humanos han tenido una disminución que no es menor. No podemos hablar de que en números absolutos las ejecuciones extrajudiciales se encuentren en los mismos números que conocimos en el sexenio de Felipe Calderón o incluso en el de Enrique Peña Nieto, aunque el índice de letalidad del ejército se mantiene en unos niveles muy preocupantes. Pero de ninguna manera podríamos decir que se han erradicado por completo las violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército, y lamentablemente las que han ocurrido este sexenio, porque las hay, han seguido un patrón de impunidad muy parecido al del pasado, porque se está permitiendo que vuelva a ser el propio ejército el que investigue, el que dé a conocer los resultados en la mañanera. La Fiscalía General de la República está retraída en los casos de abusos militares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es obsecuente en los mismos. Entonces, siguen habiendo casos y estos casos no son suficientemente investigados, ¿no? Santiago, si te escuché bien, entonces, ¿han disminuido, digamos, los casos de violaciones de derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas en el sexenio, aunque continúan, pero son menores que en los sexenios anteriores? No sé si tengas... En términos absolutos, sí, hay un descenso en el número de quejas. El peor año en ese rubro en México, que fue 2011, está muy lejos de lo que hoy ocurre. ¿recuerdas No el número de quejas? El índice de letalidad. Eso es. Que sigue muy alto. ¿Recuerdas el número de quejas en 2011 comparado con el año más reciente? Mira, no el número de quejas, pero si vamos al número de civiles que perdieron la vida en enfrentamientos contra las fuerzas federales, el observatorio que hace el monitoreo de la fuerza letal en América Latina indica que en 2011 teníamos alrededor de 1.500 civiles privados arbitrariamente de la vida por las fuerzas federales, y en este sexenio el promedio ha sido de alrededor de 350 personas por año. Uh-huh. ¿Cuántos de esos casos fueron con uso desproporcional de la fuerza letal? No lo sabemos porque la opacidad no ha cambiado, y es muy importante insistir que el índice de letalidad sigue demasiado alto. El número de civiles fallecidos que dejan las intervenciones del ejército frente al número de civiles heridos o de militares lesionados o privados de la vida sigue siendo desproporcionado.
pero sí podemos decir que hay un descenso en números absolutos, si bien en los índices como el de letalidad se mantienen cifras preocupantes. ¿Qué tal, Santiago Aguirre? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntar tu opinión, digamos, está ese dato todavía, se mantiene sumamente elevado el índice de letalidad, que es uno de los aspectos más graves, pero quería preguntar tu opinión es de una de las declaraciones del presidente de esta semana, en el sentido de que supuestamente si la Guardia Nacional pasara a depender de una dependencia, digamos, de la Secretaría de Gobernación bajo un mando civil, se corrompería, sería lo más probable, como dando a entender que entre las Fuerzas Armadas no existe corrupción. ¿Qué opinas tú de esa declaración y ahí digamos, es así? Buenas tardes y al contrario, muchas gracias por el espacio. Una y otra vez hemos escuchado ese argumento en la administración de Felipe Calderón, en la administración de Enrique Peña Nieto y en el presente, que se basa sobre la presunción de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles. Y no tenemos evidencia empírica que sustente ese acerto, y menos aún la tenemos en un contexto donde se han socavado los controles civiles que deberían prevalecer. Es incluso contra la naturaleza humana, ¿verdad? Si existen los derechos humanos, si existe la división de poderes, es porque sabemos que cuando hay demasiada concentración de poder en una persona o en una institución, se propende al abuso. Y lo que estamos viendo en el presente respecto del ejército en México es una acumulación muy notable de poder que no va aparejada de controles y contrapesos, y por lo tanto esa afirmación de que la Guardia solo no se echaría a perder si permanece en el ejército, parte de un presupuesto que es falso. Oye, podría ser peor con lo que comentas que está planteado en la reforma, de esto de ampliar el fuero que tendrían también los integrantes de las Fuerzas Armadas, si es que se aprueba. Sí, en particular lo que hace la reforma es modificar el artículo 13 para permitir que en casos contra la disciplina militar sean las instituciones de la jurisdicción militar las que conduzcan las investigaciones y el juicio, incluso en los casos de elementos de la Guardia Nacional. No regresamos al esquema previo de 2014, que es cuando se acotó el fuero militar por primera vez, pero sí se genera un esquema híbrido mixto que estamos viendo que genera muchos problemas sobre terreno. Así es. Santiago Aguirre, tenemos que ir a un breve corte, pero queremos pedirte si nos puedes esperar un minuto para abordar el otro caso relevante que queremos platicar contigo, que es el caso Ayotzinapa. ¿Nos aguantas un minuto para un corte? Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos a la entrevista con el maestro Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Vamos al corte y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos de vuelta en esta conversación telefónica con el maestro Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Santiago Aguirre, gracias por esperar en la línea. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Santiago, otro tema que queremos abordar contigo es el caso Ayotzinapa. El Centro PRO es una de las organizaciones de derechos humanos, junto con el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan, que ha acompañado a los padres y madres de Ayotzinapa, de los normalistas desaparecidos, desde ya más de 10 años, prácticamente va a ser 10 años de cuando ocurrió esta lamentable hecho de la Noche de Iguala en septiembre de 2014. Y al empezar el sexenio hubo esperanzas, porque así lo prometió el propio presidente electo en su momento, Andrés Manuel López Obrador, que habría verdad y justicia en el caso. Pero me parece que no estamos llegando al sexenio así, y además ha sido muy turbulenta, especialmente la relación del presidente con ustedes, con el Centro PRO, al que acusa de ser un organismo conservador, como es la descalificación habitual del presidente. ¿Cómo estamos cerrando primero el caso Ayotzinapa y después hablamos de la relación entre la presidencia y el Centro PRO? Sí, pues el caso Ayotzinapa está próximo a cumplir una década. Y lamentablemente no ha sido un punto de inflexión respecto de la ocurrencia de desapariciones en México. La propia situación que experimentan ustedes en Jalisco da cuenta de que no hemos logrado parar la desaparición de jóvenes en México, que es el objetivo fundamental que deberíamos perseguir. Y sin ser más importante que otros, el caso Ayotzinapa generó una suerte de ventana
profunda para mirar las realidades que están detrás de esta crisis de desapariciones. Como además la anterior administración había cerrado de forma precipitada el caso con una versión carente de sustento, en efecto, como dices, hubo mucha expectativa de que en este sexenio avanzara a partir de 2018. Y es indudable que hubo una voluntad presidencial orientada a la resolución, un esfuerzo importante del que fue el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, un trabajo valioso del fiscal inicial del caso, Omar Gómez Trejo, pero conforme pasó el tiempo, la investigación se fue topando con dos de los temas en donde nos ha quedado a deber la administración López Obrador. Primero, las falencias de la Fiscalía General de la República. Hoy hablamos mucho de cambiar a la judicatura, pero hablamos muy poco de que nuestro problema de impunidad está sobre todo vinculado a ministerios públicos, y esos no son tocados en la reforma judicial que se va a discutir. En Ayotzinapa la Fiscalía ha sido un obstáculo, y el otro obstáculo claramente ha sido el poder militar, porque el ejército ha seguido reteniendo documentos y elementos de prueba que son importantes para el caso. Penosamente, cuando eso empezó a documentarse y a señalarse, en vez de que se tomaran cartas en el asunto para que trabajara mejor la Fiscalía, para que el ejército cediera en sus resistencias, lo que ocurrió fue que la gente que estaba al interior del gobierno trabajando en un sentido correcto fue saliendo, y la atención presidencial se dirigió más bien a empezar a descalificar a quienes habíamos ayudado en el proceso, la Comisión Interamericana, los expertos internacionales, las organizaciones de derechos humanos, y así estamos llegando a este final de sexenio, digamos, con algunos avances, sobre todo el principio de la administración, la sanción de quienes torturaron, algunas detenciones de militares, la identificación de los restos de 2 más de las víctimas, pero también con muchos pendientes en estos renglones que involucran al ejército y a la fiscalía. ¿Sería correcto, Santiago, decir que la investigación o estos avances llegaron a un límite o se detuvieron justamente cuando se estaba indagando más a los militares? Así lo vemos nosotros también. Así es. Y estas acusaciones del presidente, en concreto ha dicho explícitamente de que ustedes promovieron específicamente el Centro Pro Amparos, que ayudaron a los perpetradores y que en ese sentido pues no están ayudando a esclarecer el caso. Lo hemos aclarado nosotros que no se pedía el amparo de ellos, sino por los casos de tortura. Si nos puedes aclarar sobre este punto, Santiago Aguirre. Sí, claro, a nosotros nos apena distraer la atención del caso en este tema en particular. Creemos que lo central es la deuda de verdad con las familias, de que se les diga cuál fue el paradero final de sus hijos, pero sí hemos tenido que responder estos señalamientos infundados porque se sugiere que habríamos incurrido en conflicto de interés o prevaricato, y no hay manera de demostrarlo porque no ocurrió, y porque los propios expedientes muestran que las acusaciones contra los imputados se fueron cayendo no por la intervención del Centro Pro o de alguna otra organización, sino porque se fue demostrando la existencia de la tortura. Y lo lamentable de esta posición presidencial, pues secundariamente es lo que atañe al Centro Pro. Lo más lamentable es que al sostener esta posición, pues se minimiza los perniciosos efectos de la tortura, se defienden los hechos, la versión de la verdad histórica que generó la anterior administración, y en suma es una distracción muy lamentable de la atención que debería estar más bien en lo fundamental, que son las deudas del caso. Claro. Santiago Aguirre, quería preguntarte también, esta semana estuvo muy interesante también en una de las mañaneras, un intercambio entre el periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento TV con el presidente, cuestionándole, Ernesto, al presidente estos ataques contra el Centro PROD y contra Tlachinolan, insistiendo él que desde el periodismo pues se ha trabajado con organismos como el que tú presides, y refutando, digamos, estos posicionamientos del presidente, pero él insiste
en que el 3 de julio supuestamente le va a presentar a las madres y padres de los desaparecidos un informe donde supuestamente viene una reunión que tuvo el Centro PROD con Peña Nieto, celebrando, digamos, en el marco de estas liberaciones. Quería preguntarte, ¿tú crees que hay alguna intención del gobierno más bien de provocar fisuras, divisiones dentro del movimiento de madres y padres, no solo atacándote a ti, a Vidulfo Rosales de Tlachinolan y al Centro PROD, sino incluso también con lo que hubo al principio de este año de introducir a unas familiares de desaparecidos que, digamos, no son reconocidos por el grupo fuerte de madres y padres de Ayotzinapa, con los cuales ha habido divisiones internas? Sí, sin duda alguna, así lo interpretamos, porque lo que se está intentando poner en tela de duda es cómo se ha ejercido la representación jurídica de las víctimas, que siempre ha sido pues en consulta con ellos y con ellas. De ninguna manera ocurrió alguna reunión a espaldas de las familias, como lo que se quiere sugerir. Y como lo dices bien, está acompañado de este otro intento de dividir al colectivo de familiares, porque hemos visto cómo el gobierno trabaja para incorporar a las reuniones, incluso pues haciéndose cargo de traslados, viáticos, en fin, de un grupo muy pequeño de familiares, a menudo de víctimas indirectas, que han tenido desde hace algunos años, por una condición de marginación considerable, más bien una preocupación económica sobre la reparación del daño, que nosotros no cuestionamos, pero que sí, desde luego, apuntamos que está siendo instrumentalizada por el gobierno para generar división en un grupo de familias que, a pesar de esta división mínima, la verdad es que continúa muy unido en la mayoría desde 2014 y muy claro en sus exigencias de justicia y verdad y con mucha dignidad. Santiago, y finalmente, estas descalificaciones a las ONGs, tratar de ubicar dos bandos y que siempre la presidencia y su gobierno está del lado correcto, supuestamente, de los progresistas, de los liberales, y los que no les simpatizan son conservadores. ¿Cómo lo calificas en términos generales? No nada más por lo que ocurrió en la descalificación en particular con el Centro PRO, sino en general con otros movimientos, incluso otras organizaciones. Pues mira, creo que ha sido parte de la retórica presidencial este sexenio y a estas alturas, sabiendo que no cambiará, hay que hacer votos para que al menos la próxima administración no la reitere. En el caso de los organismos de derechos humanos, nosotros no pasamos por alto que ha habido abusos en México de la categoría sociedad civil. Lo vimos en el pasado proceso electoral, ¿no? Bajo esta categoría hubieron expresiones abiertamente partidistas. Pero en el caso específico de las organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, de organizaciones tan valiosas como Tlachinolan, que trabaja en el muy adverso contexto de la montaña de Guerrero, o como el Fraiba en Chiapas, o podría nombrar al CEPAD allí en Guadalajara, son organizaciones con características muy específicas que han estado desde hace muchos años al servicio de comunidades y de víctimas. Eso hace que su agenda, por naturaleza, sea de contraposición al poder, gobierne quien gobierne, pero es injusto que por ello se les califique, como hoy lo hace el presidente, como conservadoras, como parte de intereses oscuros, etcétera. Tristemente esto no es nuevo, ¿no? Tenemos presente en el Centro PRO las denostaciones en el gobierno de Peña Nieto, la forma en que el secretario de Gobernación de Felipe Calderón nos llamaba tontos útiles de narcotráfico. Es decir, ha sido una constante del poder en México que lamentablemente en este sexenio que prometía cambios, no solo no cambió, sino que se acentró. Así es. Y justo que ya lo mencionaste, ¿esperarías algún cambio de la presidenta electa? Y también preguntarte si ya hay un contacto, como solicitaron los padres y madres, con Claudia Sheinbaum para continuar con las investigaciones en el próximo sexenio, o está previsto que ocurra alguna reunión próximamente. Sí. Comienzo por lo segundo. Todavía no hay algún contacto. Lo que se habló en la última reunión presidencial es que se podría facilitar ese contacto. Ojalá que ocurra, porque claramente el caso va a quedar pendiente de resolución. Y bueno,
Creo que es muy claro que hay un partido dominante, una mayoría política que detenta el poder, y más allá de el pesimismo o el optimismo personal que uno pudiera tener, como organización siempre tenemos que esperar que las cosas mejoren, contribuir a que así ocurra, y ojalá que haya una mayor y mejor apertura al espacio cívico en general, organizaciones civiles, periodistas, crítica, en fin, en los años por venir en México. Ojalá así sea. Santiago Aguirre, te agradecemos enormemente esta conversación y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante para seguir ahondando sobre estos asuntos tan relevantes. Claro que sí, y al contrario, los agradecidos somos nosotros. Muy buena tarde. Igualmente, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que pues como ya lo escuchó, y seguramente ustedes, que es una comunidad de radioescucha enterada, pues a lo largo del sexenio ha habido bastantes desencuentros del presidente con esta organización en particular.